Buenos días para todos. Esta es la presentación de urolitiasis y manejo de cólico reneureteral. Es una patología de alta prevalencia. Es una de las principales causas de consulta urológica a los servicios de urgencias. De hecho, es la primera causa por la que nos llaman a los urólogos a urgencias. Uno de cada 10 consultas de urgencias está relacionada con cólico reneureteral y patología litiásica. Por definición, la urolitiasis es la formación de cálculos o piedras a cualquier nivel del sistema colector urinario, pero más a menudo estos cálculos ocurren a nivel renal. Lo que pasa es que se manifiestan cuando los cálculos empiezan a descender del riñón hacia la vejiga y generan obstrucción del uréter y el cólico renal por obstrucción secundaria. Como les dije, es una enfermedad muy frecuente, 2 millones de consultas en los Estados Unidos en el año 2000. El aumento en la prevalencia viene entre el 76 y 80% en los últimos años. La prevalencia es similar en género hoy en día, es igual para hombres y mujeres, antes era más frecuente en hombres, pero hoy en día por los cambios en la dieta y en la nutrición es exactamente igual. Varias cosas importantes, la prevalencia está en aumento a nivel mundial. Consideramos hoy en día que es una enfermedad crónica, es una enfermedad metabólica, una enfermedad nutricional que se caracteriza por una alta tasa de recurrencias. Afecta de forma significativa la función renal. Desafortunadamente tenemos pacientes que terminan en nefrectomía o en falla renal secundarias a una patología litiásica. Por ende afecta la calidad de vida de forma significativa y es causa o consecuencia de otras enfermedades que asimismo deben ser evaluadas para corregir la causa litogénica de fondo y evitar las recurrencias, siendo esta última efectivamente tratada si se diagnostica como es. No solamente está en evacuar el cálculo, en destruir la piedra y en operar al paciente, sino en saber qué está causando la recurrencia de la litiasis y la enfermedad metabólica. La brecha entre los géneros se ha estrechado, cada vez tenemos más población pediátrica por el ingesto básicamente de comidas rápidas y gaseosa. Sabemos que las diversas razas tienen las mismas enfermedades y la prevalencia también aumenta en forma paralela, como han mostrado los estudios, con otras enfermedades como la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión y la diabetes. ¿Esto por qué? Porque la dieta es una dieta cada vez más alta en proteínas, más alta en sal y carbohidratos, porque hay cambios ambientales como el calentamiento global y el movimiento poblacional a áreas urbanas. La recurrencia en general es más o menos de 30%, entre 30 y 50% a 2 años, y la posibilidad de los eventos nuevos aumenta con el número de episodios previos. Sabemos que afecta la función renal porque esos cálculos como el que ven en la imagen de la diapositiva, que son los llamados cálculos coraliformes por su forma, tienen varias cosas asociadas. Uno es que son cálculos que son infecciosos, son un hotel 5 estrellas para una bacteria, y esta infección va generando daño renal a largo plazo. El fenómeno inflamatorio que genera el cálculo per se, estando en el riñón, la inflamación y la infección asociadas van destruyendo el parénquima renal y todavía nos llegan pacientes, típicamente mujeres, obesas, con infecciones urinarias recurrentes, por proteus o Klebsiella típicamente, que son bacterias desdobladoras de la urea, que son las que causan estas litiasis coraliformes, de fosfato amónico triple. Y cuando a alguien se le ocurre hacerle alguna imagen, como una ecografía o una radiografía de abdomen simple, encontramos esta gran masa litiásica y muchas veces cuando hacemos una gamografía renal, que es el estudio ideal para establecer la función renal, ya el riñón está excluido y seguramente terminan en nefrectomía. Y además la iatrogenia de los procedimientos, un procedimiento para un cálculo como el que acaban de ver requiere más de una sesión, requiere un procedimiento como una nefrolitotomía percutánea en donde hacemos una punción a través de la zona lumbar, llegamos al riñón, introducimos un tubo más o menos de 1 centímetro y a través de ese fragmentamos y sacamos toda la piedra. Después puede requerir procedimientos de litotripsia donde se fragmenta el cálculo residual y estos procedimientos tienen un riesgo más de daño renal porque finalmente estoy metiendo un tubo a través del parénquima renal. Entonces van generando mayor alteración y, como les decía, una causa importante de enfermedad renal crónica. Afecta la calidad de vida porque en un paciente con un cálculo coraliforme como estos, cuando se deja el manejo expectante, la mortalidad puede ser del 30 al 50%. Entonces, estos pacientes son una bomba de tiempo porque es tener un foco de infección en el riñón que en cualquier momento hace una sepsis de origen urinario y la sepsis de origen urinario tiene una mortalidad del 50%. Afecta la calidad de vida, como les decía, el cólico renal es la primera causa de consulta urológica de urgencias. No los llaman por la torsión testicular, por la retención urinaria o por la hematuria. La causa más frecuente de llamado es el cólico renal. Los costos que tiene esto, los costos directos para el sistema de salud, los costos indirectos por los días de trabajo perdidos,
lo que genera en la población general estar enfermo del riñón. La litiasis genera ansiedad y depresión en los pacientes. Esto genera una disminución importante en la calidad de vida. Y asimismo se asocia a otras enfermedades como causa o consecuencia de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y acidosis tubular renal, o secundarias a la enfermedad litogénica como osteoporosis. ¿Cómo se fueron los cálculos? Pues básicamente es una relación entre soluto y solvente. Hay una sobresaturación de la orina con los constituyentes de tal forma que estos se precipitan. Y cuando se precipitan se va formando como una pequeña arena, ese sedimento se va secando, se forma un pequeño barro, se empieza a pegar y ahí se forma una piedra. Entonces los cálculos de la vía urinaria pueden ser básicamente de oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, infecciosos que son los de fosfato triple y hidrotecistina. De ahí no sale, no hay cálculos de colesterol ni nada de esas cosas, son cálculos la mayoría relacionados con las sales cálcicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya os dijimos, la diabetes, el síndrome metabólico y la obesidad son los más importantes. Una dieta alta con alta ingesta en sal, oxalato y proteínas. Infecciones asociadas por bacterias desdobladoras de la urea. Infecciones crónicas por protios típicamente, y Klebsiella. Cirugías como cirugía bariátrica y bypass yeyunobiliar, algunos medicamentos como la cetosalamida, algunos antirretrovirales como el indenavir y la tazanavir. Y hay una predisposición genética, casi siempre los pacientes nos dicen que el papá, el hermano, los abuelos tuvieron cálculos. No está claro, no tenemos el gen de la litiasis, pero sí hay una correlación importante, parece que es un defecto poligénico con penetrancia parcial. Pero hace un cálculo, se tienen que dar estas tres condiciones. Lo primero, factores nutricionales y el estilo de vida, factores dietéticos. Segundo, una predisposición genética. Y tercero, defectos metabólicos adquiridos, como un hiperparatiroidismo. De ahí la importancia de pedir PTH siempre en la evaluación metabólica de los pacientes. Entonces, como ven en la imagen, cuando yo tengo esos tres factores, tengo un nido iniciador de este sedimento que empieza a adherirse al epitelio y empieza a crecer. Y si la orina persiste concentrada, persiste con un sedimento, se empieza a pegar hasta que se forma una piedra. Que si es menor a 6 milímetros aproximadamente, va a salir espontáneamente, bajará por el uréter y llegará a la vejiga. Pero si es mayor a esto, seguramente no, y generará obstrucción y generará un cólico. Y eso es lo que vemos cuando hacemos cirugía endoscópica, flexible, que entramos con un equipo por vía uretral, llegamos a la vejiga, cateterizamos el meato ureteral, subimos por el uréter y llegamos al riñón y vemos esto en los cálices renales, las famosas placas de Randall que son como un signo de formación de litiasis. Aquí empieza a pegarse sedimento, el nido iniciador es un cáliz renal. Si la orina sigue sedimentada, va a seguir creciendo hasta que se forme una pequeña piedra, que esta en algún momento se va a desprender de ahí y va a generar el cólico renal. Entonces vemos la saturación. Cuando yo tengo un producto infrasaturado, que es el estado ideal, no hay nucleación ni crecimiento ni agregación. Si esta concentración de las sustancias cristalizables empieza a aumentar, es decir, la orina sigue siendo sedimentada y concentrada, llegará un momento en que los cristales empiecen a crecer y hay una pequeña agregación de los cristales, y si esto sigue aumentando, pues ya va a haber formación espontánea de cristales. Esos cristales que ya están presentes van a crecer y se van a agregar. Y la agregación de los cristales es lo que nos va a llevar a la pequeña formación de la piedra. Los cristales en la orina no son diagnósticos de litiasis. Esto es bien importante que lo sepan porque los pacientes o algunos médicos tienen el concepto de que si el paciente tiene en un examen de orina cristales, tiene cálculos. No, los cristales los utilizamos como los internistas utilizan la hemoglobina glicosilada en el seguimiento de la diabetes, para saber si los pacientes están adhiriéndose a la terapia, se están tomando el líquido suficiente para mantener una orina que esté bastante diluida y no concentrada. Si tiene cristales es porque seguramente no lo está haciendo. Los únicos cristales que son diagnósticos de cálculos son los cristales de cistina, que son muy infrecuentes, son estos cristales hexagonales que ven en la imagen inferior del centro. Y aquí están básicamente los tipos de cálculos. Ácido úrico, que son cálculos que se relacionan en un pH urinario ácido, típicamente de pacientes obesos. Fosfato y oxalato de calcio. Y los cálculos de fosfato, magnesio y amonio, que son los de fosfato triple, que son los cálculos típicamente infecciosos. Entonces cada vez nos llegan a los consultorios pacientes con enfermedades, con obesidad mórbida y enfermedades metabólicas, y esto tiene una relación directa con la formación de litiasis. Sabemos que la obesidad es epidémica a nivel mundial. En Estados Unidos hoy en día 1 de cada 3 a 1 de cada 4 americanos es obeso, casi con un 5% de superobesos, esto generando más de 400.000 muertes al año y más de 300 millones de obesos en el mundo.
Hay estudios bien importantes que nos muestran cómo hay una relación importante entre la obesidad y la litiasis. La composición de la orina en los pacientes obesos tienen un pH urinario ácido, tiene un aumento en la excreción de calcio, ácido úrico y oxalato de calcio, y tienen bajos niveles de citrato. El citrato es el principal factor protector para la formación de los cálculos porque evita la agregación de los cristales. Entonces, de ahí la importancia, como lo vamos a ver ahora, de recomendar un aumento en la ingesta de citrato en fuentes naturales como la limonada, el jugo de naranja, el jugo de mandarina y evitar las fuentes altas de oxalato como las gaseosas. Entonces, cambiar las gaseosas y aumentar las fuentes de citrato. El síndrome metabólico, que se define como obesidad central, dislipidemia, resistencia a la insulina e hipertensión, que tiene unas implicaciones importantes con riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes, también está asociado con enfermedad litiásica. Bueno, ¿cómo es el paciente cuando llega a urgencias? ¿Cómo es la historia clínica de estos pacientes? El dolor típico es un dolor muy fuerte, es uno de los dolores más fuertes que hay. El paciente termina requiriendo opioides o altísimas dosis de analgésicos. Depende de la localización del cálculo, va a ser la irradiación del dolor. Entonces, cuando el cálculo está bajando por el uréter y obstruye la vía urinaria, genera hidronefrosis, ectasia del sistema colector, dilatación piélica y dilatación de los cálices, el dolor se irradia, empieza en el flanco y se irradia hacia la zona pélvica. Y cuando el cálculo está llegando a la vejiga, típicamente produce irradiación a los genitales. En las mujeres a los labios mayores y en los hombres al testículo. Cuando la irradiación del dolor llega a ese sitio, es típicamente cuando el cálculo está llegando a la vejiga. Es muy importante en el examen físico hacer la diferencia que la patología del paciente no es testicular en este caso. Muchas veces examinamos el testículo está normal, el dolor comienza en el flanco y se irradia hacia el testículo, pero el testículo está completamente normal. El inicio es súbito, es muy intenso. El paciente busca diferentes posiciones, pero no hay ninguna posición que disminuya el dolor. Hace periodos de intermitencia y de acuerdo a eso va a asociarse a otras manifestaciones clínicas como náuseas, emesis por irritación peritoneal, pero no es que el paciente tenga una irritación peritoneal, no tiene un abdomen agudo, a diferencia de una patología intraabdominal. Puede haber hematuria macro o microscópica, pero esto ni confirma ni descarta el diagnóstico. Náusea y vómito hasta en un 50% de los casos. Cuando los cálculos están llegando a la vejiga pueden producir síntomas irritativos asociados, esto es importante, pueden producir urgencia, aumento en la frecuencia urinaria, sobre todo tenesmo vesical y dolor en el meato. Entonces, de acuerdo a la ubicación, cuando los cálculos están en los cálices renales y no generan obstrucción, es raro que produzcan síntomas. Los síntomas se dan cuando el cálculo se mueve del riñón y empieza a bajar por la vía urinaria. Cuando está en la pelvis, el dolor se exacerba con la ingesta hídrica elevada, aumentada. En la pelvis renal, pues el dolor es más en el ángulo costovertebral y puede irradiarse al flanco al epigastrio. En el uréter superior y medio se proyecta en el dermatoma correspondiente y puede similar apendicitis, diverticulitis, enfermedad pélvica inflamatoria. Y como les mencionaba, en el uréter distal ya está más irradiado a la ingle y a la zona genital. Típicamente el paciente en ninguna posición logra mejoría. Lo más importante es el manejo analgésico, es quitar el dolor del paciente. Es fundamental. Puede haber incluso taquicardia, hipertensión. Ojo si el paciente tiene fiebre, porque si el paciente tiene fiebre y tiene infección urinaria con litiasis, eso es una urgencia urológica. El paciente debe requerir una derivación urinaria como un catéter doble J o una colocación de nefrostomía. Y el paciente debe ser valorado por el urólogo, que muchas veces puede requerir manejo intrahospitalario. Dentro de las imágenes, el gold estándar para el diagnóstico de la litiasis es el Urotac. No es la ecografía ni es la radiografía de abdomen simple. Hemos hecho estudios en el Hospital de Concordancia de ecografía versus Urotac. Es baja. El gold estándar es el Urotac. Es un examen que no requiere medio contraste, que la radiación es baja. Es un estudio muy rápido, que en un minuto tenemos el resultado. La única preparación que tiene que tener el paciente es tener la vejiga llena. El Urotac además nos da la densidad del cálculo y de acuerdo a esto podemos pensar cuál es la etiología del cálculo, nos da el tamaño preciso y la localización precisa para saber si el paciente va a expulsar espontáneamente el cálculo o va a requerir un procedimiento quirúrgico. Cuando los cálculos están por encima de 1000 unidades pueden ser típicamente de oxalato de calcio, fosfato de calcio o de cistina. Y cuando están por debajo de 600 unidades son típicamente los cálculos blandos, que son los cálculos de ácido úrico, que son susceptibles de manejo médico. Yo alcalinizo la orina y con cambiar el pH urinario puedo hacer que el ácido úrico se disuelva y como son cálculos mucho más blandos pueden deshacerse.
Los pros del TAC, pues permite ver anatomía más detalladamente las vías urinarias como de órganos adyacentes, es útil en pacientes obesos, es muy rápido, tiene unas curvas de sensibilidad y especificidad de rendimiento diagnóstico muy buenas, y hay que tener en cuenta la disponibilidad que tengamos. La sensibilidad alcanza hasta un 98% y la especificidad casi un 100%, es rápido, es reproducible, no requiere contraste y adicionalmente me da información de otras anomalías insospechadas como apendicitis, enfermedad articular, trastornos de los órganos genitales femeninos. Los cortes son pequeños, son cortes de 1 a 3 milímetros. Hay una reconstrucción coronal, se puede hacer urografía en reconstrucción por TAC también, que es me pinta el árbol urinario y me ayuda mucho más en la detección de los cálculos. Aquí en la imagen vemos un cálculo de 5 milímetros en la unión uretero-vesical izquierda, que estaría en un tamaño como en el límite en que va a salir o no, aunque los cálculos son variables, la expulsión de los cálculos, hay niños que han botado cálculos de 8 milímetros y adultos con cálculos de 3 milímetros que nos toca operar. Entonces, la compliance de cada ureter es diferente. Y no es que por norma este cálculo vaya a ser expulsado. Si el paciente en 1 o 2 semanas no ha expulsado este cálculo, seguramente hay que hacer una intervención, que en este caso sería un procedimiento endoscópico, una ureterolitotomía endoscópica, en donde yo, con anestesia general, en salas de cirugía, entro por vía endoscópica, llego hasta el uréter, paso una fibra de láser o cualquier mecanismo de litotripsia, lo fragmento y lo retiro. Si no tenemos Sudotac, una buena combinación es ecografía más radiografía de abdomen simple, que tiene unas buenas curvas de rendimiento diagnóstico. La ecografía pues, es un examen muy operador dependiente. La especificidad es variable entre un 88 y un 94 con una sensibilidad baja. Es mucho más económico, no requiere medio contraste, no radia al paciente. Es muy fácil de hacer en urgencias. Es el estudio ideal para niños y para mujeres en embarazo. Es muy útil en el seguimiento de los pacientes. No es que hagamos Surotac de seguimiento siempre. Cada vez somos mucho más conscientes del efecto cumulativo de la radiación ionizante. Entonces hacemos estudios ecográficos en el seguimiento. Y la ecografía es buena para los cálculos que están en el tercio superior. Pero los cálculos del tercio distal, tercio inferior del uréter, muchas veces si el paciente es obeso, no tiene una preparación intestinal adecuada, no hay buena ventana acústica, pues no se van a ver. Entonces el radiólogo me dice que hay una dilatación, pero que no logra ver el cálculo. Seguramente, con la sintomatología del paciente, yo puedo saber que seguramente tiene un cólico renal y si además la ecografía me dice que tiene hidronefrosis, pues con mayor razón. Aquí vemos una ecografía en donde vemos claramente como uno de los efectos llamativos de los cálculos es que generan una sombra acústica posterior. Son imágenes típicamente hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Aquí vemos dos cálculos, uno en la pelvis renal y uno empezando a bajar por el uréter mucho más grande. Y las flechas me están mostrando la sombra acústica posterior, lo que se ve encima es el hígado, a la derecha se ve la vesícula biliar. Y la radiografía abdomen simple tiene la ventaja que es de fácil acceso, está disponible en todas partes, también la se puede utilizar como un estudio de seguimiento. No es buena si el cálculo es radioopaco, o sea, para los cálculos radioopacos, que típicamente son los de ácido úrico, no se van a ver en una radiografía de abdomen simple. Y les decía que combinada con la ecografía puede tener buenas curvas operativas. La urografía intravenosa solía ser el gol estándar, pero es un estudio que requiere medio contraste, hay que hacer una creatinina previa al paciente, demora en salir, a veces hay un retraso en la eliminación del medio contraste hasta 2 horas, mientras que con el Urotac yo en 1 minuto tengo el resultado, entonces cada vez se usa mucho menos frecuentemente. Aquí en esta placa vemos dos imágenes de densidad cálcica, como se dan cuenta es una densidad similar a la del hueso, de la columna, que son cálculos de oxalato de fosfato de calcio proyectadas en la silueta renal derecha. Eso es lo que yo puedo escribir. Y la urografía endovenosa que de acuerdo a las fases que tiene, me muestra la anatomía del sistema colector. Hay una fase piélica, una fase nefrográfica que está entre el minuto 1 y el minuto 3. Y entre el minuto 3 y el minuto 5 empieza la eliminación del medio contraste por los uréteres hasta la vejiga, cuando empieza a eliminarse completamente. Cuando hay una obstrucción, el riñón que está obstruido empieza a retrasar la eliminación del medio contraste. Y vemos aquí cómo hay una diferencia entre los cálices del riñón derecho y los del riñón izquierdo, como están completamente abombados, dilatados. Es como si yo cojo una manguera y la cierro y el resto de la manguera empieza como a dilatarse, a hincharse. Es exactamente lo que sucede en la fisiopatología de la obstrucción urinaria. Entonces tenemos un caso clínico de un paciente que consulta por cuadro clínico de 2 horas de evolución, consistente en un dolor lumbar derecho muy intenso, irradiado flanco, testículo ipsilateral de intensidad 9/10, constante,
que no cede a los cambios de posición. Como síntomas asociados refieren un episodio emético y una posición diarreica. A la región por sistemas, no hay cambios en el hábito urinario, no hay síntomas respiratorios ni dolor torácico. Antecedentes personales, patológicos, diabetes mellitus tipo 2, el manejo con metformina, una herniorrafia inguinal izquierda, padre con enfermedad coronaria y diabetes mellitus 2. Psicosociales, no realiza ejercicio, una dieta pobre en ingesta de frutas, verduras y agua. Al examen físico, es un paciente que tiene la tensión ligeramente elevada, está taquicárdico, con un índice de masa corporal de 32, llega deshidratado al servicio de urgencias, tiene un dolor a la palpación típico en el ángulo costo-vertebral y la puño-percusión es positiva. La puño-percusión positiva básicamente nos habla de dos cosas: obstrucción urinaria, cólico renal uretral, o los pacientes que tienen inflamación del riñón por una pielonefritis. Las dos condiciones que producen puño-percusión positiva son el cólico renal y la pielonefritis. No tiene signos de irritación peritoneal, el examen genital, como les decía, no tiene alteraciones. Entonces nuestra impresión diagnóstica inicial es un dolor abdominal agudo y una urolitiasis, un cólico renal uretral. Aquí ustedes tienen que pensar cómo manejarían al paciente, qué estudios le harían. Entonces, dentro de los exámenes tenemos inicialmente un uroanálisis que no es sugestivo de infección, solamente nos muestra microhematuria. La microhematuria se define por más de 3 hematíes por campo. Cuadro hemático que no muestra leucocitosis, hemoglobina normal, plaquetas sin alteraciones. Y tienen disponibilidad de Urotac y le piden un Urotac en el cual se evidencia lo siguiente: un cálculo de 6 milímetros en el tercio proximal del uréter. Aquí vemos el corte coronal y el corte axial. El objetivo del tratamiento y lo más importante: el paciente quiere que le quiten el dolor, que le controlen el dolor. Usualmente utilizamos opioides, hidromorfona o morfina. Podemos poner dosis iniciales de AINES. Nunca mandamos al paciente con AINES a la casa porque es un riñón que está obstruido, que viene después de una anoxia importante, y los AINES son un riesgo para este paciente. AINES en pocas dosis, solamente en servicio de urgencias, y las medidas específicas que dan de acuerdo a la etiología. Entonces, hacemos una creatinina siempre para establecer la función renal. Nos hemos llevado sorpresas de pacientes con creatininas de 6, que cuando tenemos la imagen es un paciente monorreno y finalmente se convierte en una urgencia urológica, un paciente con riñón único. Hemograma, urinalysis para ver que no tenga infección urinaria asociada. Cultivo no siempre es necesario, depende de los síntomas. Lo más importante es saber que en el examen de orina o en un gramo de orina sin centrifugar el paciente no tenga infección urinaria. Cuando el paciente requiere valoración por el urólogo, cuando el dolor es definitivamente de muy difícil modulación, de muy difícil control, cuando el paciente tiene infección urinaria, el paciente debe ser visto por el urólogo, cuando el paciente tiene riñón único o tiene ureterolitiasis bilateral, es decir, su función renal está comprometida de una forma significativa, cuando ya está haciendo enfermedad renal, mujeres embarazadas y niños. Hidratación oral abundante, adecuado manejo analgésico y tamsulosina 10 a 28 días. Esto lo utilizamos como terapia médica expulsiva cuando vemos que el cálculo es pequeño, el paciente logró controlar el dolor, le damos la oportunidad de manejo ambulatorio, le dejamos medicamento analgésico por horario. Los estudios han mostrado que la tamsulosina y algunos otros alfa-bloqueadores o calcio antagonistas también pueden generar alguna dilatación del uréter distal y favorecer el paso de los cálculos. El medicamento que más evidencia tiene, aunque hay metaanálisis que son controversiales, es la tamsulosina, por lo cual ustedes van a ver en la práctica nuestra que es el que utilizamos generalmente. Se da una dosis de 0.4 miligramos, que es como viene en la cápsula, una en la noche, tanto para hombres como para mujeres durante 20 días. Y es importante que le digamos a los pacientes que filtren la orina con un colador, con una gasa, porque si el paciente expulsa el cálculo, parte de la evaluación metabólica, lo más importante es que arranca con la evaluación del cálculo. Yo mando este cálculo a un análisis físico-químico y ahí determinamos qué tipo de cálculo es y de acuerdo a eso hacemos todo el estudio metabólico del paciente. Entonces, como les decía, el objetivo más importante es que el paciente no tenga el dolor y así mismo a futuro disminuir el número de episodios de cólico renal. Y sabemos que la tamsulosina aumenta el paso del cálculo hasta en un 66%. Ya una vez vemos que el cálculo es grande, pues pensamos que hay que hacer algún procedimiento. Los procedimientos para tratar los cálculos básicamente son estos 4, que son en primer lugar la litotripsia, que es una terapia en donde el paciente con sedación o con analgesia, con algún tipo de anestesia local, va donde hay un equipo que es un litotriptor grande que genera una onda de choque que va a pulverizar el cálculo.
El segundo procedimiento es la ureterolitotomía, como les mencioné anteriormente, que es el procedimiento en el que el paciente, en el que se realiza por vía endoscópica con anestesia general el paso de un equipo que puede ser rígido cuando el cálculo es distal o flexible cuando el cálculo es proximal. Y por vía endoscópica llegamos al uréter, ascendemos por el uréter, llegamos hasta donde está el cálculo, pasamos una fibra de láser y lo pulverizamos. Cuando el cálculo está en el tercio superior del uréter, en la pelvis renal o en alguno de los cálices, yo puedo entrar con un ureteroscopio flexible, que como su nombre lo dice, es flexible. Yo puedo navegar dentro del riñón, llegar a todos los cálices, pasar una canastilla, moverlo de un cáliz a otro, pasar una fibra de láser y pulverizarlo. Es ambulatorio, el paciente se va para la casa el mismo día del procedimiento sin ningún tipo de lío. Esos son los procedimientos de ureteroscopia. La nefrolitotomía percutánea es la técnica quirúrgica que se realiza para los pacientes que tienen cálculos coraliformes o cálculos grandes en el riñón, usualmente por encima de 15 milímetros, de 1,5 cm, que es el procedimiento, como les mencioné anteriormente, donde se hace una punción por vía percutánea en la zona lumbar, con anestesia general obviamente, se pasa una guía. A través de esta se pasan unos tubitos cada vez más gruesos hasta que quepa un tubo aproximadamente 1 cm de diámetro y yo esté dentro de las cavidades renales. Pasa un equipo para fragmentar los cálculos y extraerlos por ahí. Y la cirugía abierta y la laparoscopia son menos usados, son menos del 1% de los casos. Entre ureteroscopia y la nefrolitotomía percutánea resolvemos el 90% de los cálculos. Esta es la litotripsia, que lo que genera es una onda de choque y fractura internamente el cálculo, produciendo pequeños fragmentos que lo ideal es que pasen espontáneamente, aunque en algunos casos bajan fragmentos y producen una cosa que se llama una calle litiasis, que son varios fragmentos atrapados en el uréter distal y nos toca hacer ureterolitotomía endoscópica. Entonces cada vez viene más en desuso la litotripsia extracorpórea. Tiene algunas contraindicaciones, cálculos muy grandes por encima de 2 centímetros, la obstrucción distal, las mujeres en embarazo obviamente no, los pacientes con infecciones urinarias conocidas o los pacientes anticoagulados. La ureteroscopia, ya les dije, es un equipo, un ureteroscopio que tiene digamos, diferentes tipos de elaboración y permite el paso de instrumentos por dentro del mismo, como canastillas, como fibras, donde yo puedo hacer diferentes cosas dentro del cálculo, finalmente produciendo una fragmentación completa del mismo. Puedo pasar canastillas y sacar fragmentos, o puedo, de acuerdo a los parámetros del láser que yo use en el procedimiento, puedo pulverizarlo hasta que el cálculo quede convertido completamente en arena, en fragmentos de 1 milímetro que van a ser expulsados espontáneamente. La nefrolitotomía percutánea, que se crea el acceso de 1 centímetro a través del riñón directamente. Yo paso un equipo, que en este caso es un ureteroscopio o un nefroscopio, y tengo mecanismos de litotripsia y de succión para sacar todos estos fragmentos. Entonces, de acuerdo a la localización, si el cálculo está por encima de 15 milímetros en el riñón, hago una nefrolitotomía percutánea. Si está por debajo de eso, hago una ureteroscopia flexible con láser. Y si está distal, puedo hacer una ureteroscopia rígida. Listo, entonces ya una vez diagnosticamos al paciente, le quitamos el dolor, lo operamos, le resolvimos el tema del cálculo, tenemos que hacer una evaluación para saber por qué está haciendo cálculos y cómo evitamos la recurrencia, que como dijimos es muy alta. Hay unos estudios para establecer cuál es la enfermedad litogénica de base, que pueden ser recomendables desde el primer evento, aunque hay una altísima tasa de deserción en jóvenes o en primeros episodios, porque el paciente joven le interesa botar el cálculo, lo resolvió y ya no quiere saber más del tema. Pero cuando empieza a hacer las recurrencias y a volver a urgencias o a ir cada 2 años a urgencias, dice: doctor, por favor estudiemos esto, a ver qué es lo que está pasando, porque estoy cansado de estar en urgencias, el dolor es terrible. Y hay pacientes que les da un dolor en un avión, o estando de viaje, o estando en el desierto, y pueden llegar a ser una falla renal. Hay unos estudios básicos que incluyen básicamente historia clínica, evaluar el cálculo y exámenes séricos y de orina, y estudios extensos con evaluación de orina en 24 horas. ¿A quiénes estudiamos? ¿Cuáles son los grupos con alta recomendación de evaluación metabólica? Los formadores recurrentes, los que tienen historia familiar de litiasis, los que tienen enfermedad intestinal, osteoporosis o fracturas patológicas, los pacientes con gota, enfermedad renal crónica. Obviamente el paciente con riñón único, yo no puedo dejar que ese paciente en cualquier momento vuelva con un cólico renal, porque tiene un riesgo importante de enfermedad renal. Hay pacientes que terminan en diálisis con riñones únicos, que llegan al Guaviare, nadie sabía que tenían un riñón único, llegan con creatinina de 8, son remitidos, y cuando llegan a Bogotá llegan con creatinina de 11.
Cálculos con sospecha de cistina, ácido úrico y estruvita, la litiasis múltiple y la profesión. Hay profesiones que tienen un aumento en el riesgo de litiasis, como cuáles: los pilotos, los médicos, porque los médicos nos hidratamos muy mal, uno está en jornadas de consulta o cirugía toda una mañana y se toma un tinto o una Coca-Cola. Esa es toda la hidratación que tiene el médico. Ya hacemos más cálculos. Los atletas, la gente que no se hidrata bien y los profesores. Entonces, en la evaluación en la historia médica, tener en cuenta la hipertensión, enfermedad intestinal, el síndrome metabólico, osteoporosis, cómo se hidrata, cómo se está hidratando la persona, en qué trabaja, cuál es su exposición al calor, si es calderista, si trabaja en las carreteras, si es conductor también, los medicamentos, como los mencionamos, qué medicamentos está tomando, suplementos altos en vitamina C y calcio, cómo es su ingesta proteica, su ingesta de sal. La evaluación básica incluye un examen de orina en donde vemos el pH, la densidad, proteínas, cristales, un cultivo para ver que no tenga infección, y exámenes de sangre, básicamente electrolitos: calcio, fósforo, sodio, potasio y cloro. Glicemia, sodio, bicarbonato, obviamente creatinina para establecer la función renal, fósforo, ácido úrico, PTH les mencioné al principio, y vitamina D. Los cristales, ya dijimos, son solo diagnósticos en los pacientes con enfermedad de cálculos por cistina. Son útiles para el seguimiento de los pacientes. Y en 24 horas, en orina de 24 horas, hacemos estudios que son costo efectivos en formadores recurrentes. Se hacen más o menos a la semana, entre la semana 4 y la semana 6 después de la resolución del cálculo, sin ningún tipo de modificación dietética, tal como en su dieta. Se pueden repetir al mes de la realización, pero con un estudio metabólico en orina de 24 horas estaría bien. ¿Y qué vemos en 24 horas? Solamente vemos sodio, calcio, ácido úrico, oxalato y citrato, sulfato, el volumen de la orina y el pH. Y de acuerdo a estos tipos de estudios, análisis del cálculo, evaluación en sangre y evaluación en orina, podemos saber de qué está formando la litiasis del paciente y de acuerdo a eso establecer el tratamiento para evitar que siga formando cálculos. Lo primero, la ingesta hídrica. Esto es como en general para todos los pacientes. Más que el paciente nos pregunta: doctor, ¿cuántos vasos de agua me tengo que tomar al día? No es el número de vasos, sino es cómo está la orina. La gente pierde líquido básicamente en la transpiración, en el metabolismo propio de los alimentos y en la sudoración. Y para cada persona es diferente. Entonces va al gimnasio, se hidrata bien o se hidrata mal, en dónde está viviendo. Pero lo más importante es que la orina sea lo más clara posible, que cuando la persona vaya al baño vea que su orina está suficientemente clara. Porque hay un desbalance entre la ingesta y la diuresis importante, la retención hídrica es variable. Por lo menos que tome 2 litros diarios de líquido. En la dieta, aumentar la ingesta de líquidos, dieta normal en calcio, no bajarle ni al calcio, ni a los suplementos de calcio, ni a los lácteos, porque como les voy a mostrar, los pacientes con cálculos de oxalato de calcio, en el intestino hay un equilibrio entre el oxalato y el calcio. El calcio me atrapa el oxalato y quela el oxalato y evita su absorción. Si yo tengo dietas bajas en calcio, el paciente puede hacer cálculos de oxalato. De hecho, parte del tratamiento para los cálculos de oxalato es el calcio. Restricción de oxalato, nueces, chocolate y vitamina C. Restricción de proteína animal. Aumentar la fibra que me va a atrapar el oxalato en el intestino y aumentar todas las formas naturales de citrato como les mencioné anteriormente. Ahora, si el paciente tiene cálculos de calcio con normocalciuria, este es el más fácil de manejar. Aumentar la ingesta hídrica, disminuir el consumo de sal, aumentar la ingesta de citrato, disminuir la carga ácida renal, consumir más fibra, bajar de peso. ¿Dónde está la sal? En panes, productos horneados, carnes procesadas, condimentos, enlatados, embutidos, queso, snacks, comidas rápidas. Si la ingesta de oxalato es alta, como el paciente que tenga un consumo alto en espinacas, granos, cereales, chocolates, nueces, comidas ricas en soya, papas fritas. Ahora ya de acuerdo a dar manejos, si el paciente tiene hipercalciuria, le puedo dar tiacidas para disminuir el calcio en un 50% en una semana, la excreción de calcio en orina. La investigación es innecesaria, no conduce a manejos selectivos, porque la mayoría son absortivas, salvo el hiperparatiroidismo y todas se manejan con tiacidas, que el mecanismo de acción es que altera la absorción de calcio en el túbulo contorneado proximal e inhibe la absorción de sodio en el túbulo contorneado distal, controlando la excreción de calcio. Es un efecto muy rápido. Tenemos dos opciones, que son la indapamida y la hidroclorotiazida. Las tiacidas pueden bajar el citrato, entonces le doy suplemento con citrato de potasio, que el citrato eleva el pH urinario, aumenta la estaturia, mejora la acidosis metabólica, inhibe la precipitación de oxalato y corrige la hipocalemia. El paciente tiene
cálculos por oxalato de calcio, el oxalato mayor a 40 miligramos, hay que ver que no tenga un antecedente de enfermedad intestinal o cirugía intestinal, cómo es su dieta de oxalato, le doy manejo con calcio, citrato de calcio, piridoxina o colesterol. También ácidos grasos omega 3 o probióticos que inhiben la absorción de oxalato. Y si los cálculos son de ácido úrico, es decir, tienen piruricosúria, es importante definir que no todas las pacientes que tienen cálculos de ácido úrico, es decir, la mayoría no tienen gota, no tienen ninguna enfermedad asociada con metabolismo del ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico son el 10% de todos los cálculos, son más comunes, ya los dijimos, en pacientes que no tienen anomalías obvias y son típicamente los pacientes del síndrome metabólico. Dislipidemia, obesidad, hipertensión, hiperglicemia e hiperuricemia. Dijimos que son cálculos blandos con los que yo puedo alcalinizar la orina, cambiar el pH urinario y con cambiar el pH urinario, como le pasó a Miguel Ángel, puedo hacer que el cálculo se disuelva y se elimine espontáneamente. Con bicarbonato, las fuentes pueden ser sal de frutas lúa a una dosis de un sobre con el desayuno, uno con el almuerzo y uno con la cena, o con citrato de potasio, también 20 a 30 miligramos 2 veces al día, y con un pH por encima de 6.5, el 50% del ácido úrico es soluble y empieza a disolverse el cálculo. Y ya si el paciente tiene una litiasis úrica por hiperuricemia, debe ser manejado por el internista y ese paciente puede requerir manejo con allopurinol o fluvoxostat para disminuir los niveles de ácido úrico en sangre. Y hacer sepsis de origen urinaria porque el cálculo no siempre va a mostrar bacterias en la orina. Y finalmente incluir la adopción por un nutricionista que tenga experiencia en terapia nutricional médica, como lo vimos en una enfermedad metabólica. La terapia nutricional debe ser dirigida, no es la misma para todos los pacientes. Y esto mejora la adherencia de los pacientes. Recordar finalmente que el principal elemento protector en la orina es el citrato. Citrato. Es el más abundante, permite la excreción de bases sin elevar el pH urinario, se une de forma soluble al calcio y previene la agregación de los cristales de oxalato de calcio y fosfato de calcio y está presente hasta en un 60% de la población general. Muchas gracias.